Dios le bendiga, hermanito. Buenas noches. Hoy 21 de diciembre del 2020. Es para mí un placer y un honor dirigirme nuevamente a ustedes a través de las redes sociales por YouTube. Y les repito, soy ministro de la Iglesia de Cristo, egresado de la Universidad Divina del Espíritu Santo y su palabra revelada. Mi función a través de las redes sociales por YouTube es concienciar y orientar al pueblo creyente de Dios que está buscando de corazón de Él. Por lo tanto, esa es mi meta, que lo que yo entiendo que es correcto por la palabra de Dios, compartirlo con ustedes para que ustedes también continúen compartiéndolo con los demás. El tema que traigo hoy quizás me coja 2 o 3 tiempos en darlo, porque es bastante extenso y trata sobre el reino de Dios Padre y el reino de Jesús. El tema es, o tratará del reino del Dios Padre y el reino de Jesús, que en la Biblia se usa mucho el término reino de los cielos, que posteriormente vamos a ver qué significó o significa reino de los cielos. Pues primero vamos a definir lo que es un reino. Por reino entendemos que son miles o millones de personas donde tienen un líder que lo gobierna, que se le llama o se llama rey. Por ejemplo, el rey de España. En España hay un rey y tiene súbditos, o sea, millones de españoles que están subordinados a ese rey. Pues ahí usted tiene sencillamente la definición de un reino. Millones de personas dirigidas por una persona, un líder que se le llama rey. Pero para que haya un reino tiene que haber un territorio o un terreno y una ley para que esas personas que componen el reino se rijan por esas leyes que proviene o las rige el rey. ¿Me siguen? Pues en términos espirituales, en Génesis 2:1, Dios se identifica como el creador de todas las cosas. Creó Dios los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando dice el ejército de ellos en plural, pues estamos hablando de que Dios creó millones y millones de espíritus, y también en Adán, o a través de Adán y Eva, iba a crear millones y millones de seres humanos, para que entre esos dos pueblos, el de los espíritus y el de los humanos, Dios iba a ser el dueño y el rey de ellos. ¿Me seguiste? Entre esos dos pueblos, que era de seres espíritus y de seres humanos en Adán y Eva, pues Dios iba a ser el rey de ellos. O sea, todos íbamos a estar subordinados y sujetos a Él, que es el creador. Y ese reino de espíritus, que son millones y millones de ellos, la Biblia menciona algunos de ellos con sus nombres propios, que es el ángel Gabriel y el ángel o arcángel Miguel. Esos dos espíritus tienen nombres propios, Gabriel y Miguel. Y así como esos espíritus, pues Dios le dio nombres, pues también el reino que Él iba a hacer de seres humanos, a cada persona pues iba a tener su propio nombre, o el nombre personal, como decimos. Pues para entender esto bien, ya le definí lo que es un reino, que Dios, que es el creador de todas las cosas. Antes de la creación de todas las cosas, ya el Dios Trino se había propuesto crear esos dos pueblos, uno de seres espíritus y uno de seres humanos con espíritu
viviendo también o habitando dentro de nuestros cuerpos. Ustedes saben que en Zacarías 12:1 claramente la Biblia dice que Dios forma el espíritu dentro del hombre. Así que por lo tanto, en Adán, Dios iba a ser ese pueblo, como está en Efesios 1, versículo 3, que ya él se había propuesto hacer un pueblo sin mancha antes de la fundación del mundo. Pues ese pueblo que se había propuesto hacer antes de la fundación del mundo era en Adán. Y ustedes saben que todos nosotros procedemos de Adán. ¿Y qué pasó con ese pueblo o ese reino que Dios iba a hacer o que iba a surgir de Adán? Pues ese pueblo, por causa del pecado, Dios lo perdió. Y entonces, al perderlo, pasó a ser el ser humano, en este caso, hijo de Satanás, y dejó de ser hijo de Dios. Y entonces, pues obviamente, Dios le causó mucha pena y dolor, porque su creación, que en este caso, que es el hombre lo más que él aprecia y anhela, pues lo pierde por causa, ¿verdad?, del pecado de Adán. Eso está en Romanos 5:12, que dice que el pecado entró en el mundo por Adán, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:16 dice que por solo ese pecado de Adán fue que ese pueblo que se iba a hacer en Adán, que todavía existe sobre la tierra, por ese solo pecado fue que ese pueblo se perdió. Pues entonces, ese pueblo donde Dios iba a ser el rey, pues quedó lamentablemente perdido. Luego que Dios pierde ese pueblo o ese reino que se iba a hacer en Adán, pues los planes de Dios que tenía con el hombre de hacer para él un pueblo de gente santa, pues lo continuó, que era el que se iba a ejecutar posteriormente en Cristo. Por eso es que el tema es pueblo, el reino de Dios Padre y el reino de Jesús, que más tarde te voy a hablar con detalle acerca de ello. Pues una vez Dios perdió el pueblo o el reino que iba a ser en Adán, pues cuando posteriormente ya la tierra estaba ya en Asia y en África poblada, pues Dios llama a Abraham en Génesis 12 y Dios le prometió a Abraham hacer de él 2 pueblos. De ti haré una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Noten la promesa que Dios le hizo a Abraham. De ti haré una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa nación grande, todos sabemos que fue el pueblo de Israel, que fueron las 12 tribus, que todos conocemos. Esas 12 tribus, pues es lo que se le llama o se conoce como el pueblo de Israel. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró los 12 hijos, y de esos 12 hijos de Jacob es que salen las 12 tribus de Israel. Están 430 años esclavizados en Egipto. Dios los sacó de Egipto a través de Moisés, y en Éxodo 19 Dios llama a Moisés para que le comunique a ellos que iba a ser de ellos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Note, voy a hacer de ellos un reino de sacerdotes y gente santa. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés para que Moisés se lo comunicara a todos esos israelitas que salieron del cautiverio. ¿Me siguen? Entonces, ese reino que Dios hace en Israel, el rey de esas 12 tribus fue Dios, que fue rey de ellos por 400 años aproximadamente. Eso es lo que se conoce en teología como un reino teocrático. ¿Por qué teocrático? Porque ellos no tenían en específico una persona como rey que los gobernase. Por lo tanto, está en la época de Josué, la época de los jueces, donde ahí también surge Samuel, la época de los reyes, etcétera, etcétera. Y Dios ya le había dicho a Moisés
que le dijera a los hijos de Israel que cuando ellos tomaran un rey como las demás naciones, tenía que ser de su propio pueblo, de una de las 12 tribus. Eso está en Deuteronomio capítulo 17. Pues posteriormente, a través de Samuel, pues Dios escoge a David. Primeramente Dios escoge a Saúl. Saúl gobernó 40 años, fue rey de Israel por 40 años. Y luego de Saúl le sucedió a David, que fue rey de Israel por otros 40 años. Y luego de David vino su hijo, que fue Salomón, y reinó sobre Israel otros 40 años. Y ahí tenemos entonces las 12 tribus siendo dirigidas y gobernadas por un rey, que en este caso fue Saúl, David y Salomón, que se regían por las leyes que Dios le dio a Moisés para que se las diera a ese pueblo, que fueron 613 leyes. Pues, por lo tanto, el mandamiento de Dios al rey era que tenía que leer todos los días de su vida ese libro para que ministrase ese pueblo, basado en esas leyes que Dios le había dado. Luego, pues uno de los pecados mayores de Israel fue la idolatría. Y por causa de la idolatría, en Primera de Reyes 11, versículo 11 al 13, Dios le dijo a Salomón que el reino lo iba a romper en 2 bandos. Dios le dijo a Salomón que el reino lo iba a romper en 2 bandos. 10 tribus iban a componer lo que se le llamaba las tribus del norte, y las otras 2, Benjamín y Judá, conformaron lo que se llama las tribus o el reino del sur. Ese reino, la rotura ocurrió aproximadamente en el 750 a.C. O sea que estuvieron divididos por espacios de 200 y pico de años, más o menos aproximadamente. Y entonces, en ese tiempo, pues vino Dios, rompe el bando utilizando al imperio sirio. Usted busca en su casa en Segunda de Reyes, de los capítulos 17 al 25, y allí se dan todos los detalles de los eventos de la rotura del pueblo de Israel y de la desaparición del reino de Israel. Estoy resumiendo la historia para que ustedes vayan entendiendo. Luego, en el 604 aproximadamente antes de Cristo, las otras 2 tribus de Israel, que fueron Benjamín y Judá, vino Dios y las desapareció. Y ahí es cuando Dios desaparece Israel en su totalidad. Ellos fueron dispersados por toda aquella diáspora de África, Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez surge ese cautiverio a esas 2 tribus del sur, que fueron Benjamín y Judá, que fue por Nabucodonosor, en ese cautiverio pues fueron deportados de Canaán a Babilonia, Ezequiel, Jeremías, Daniel, y a través de esos profetas, pues Dios le profetizó al pueblo que nuevamente los iba a devolver a su tierra natal o tierra de origen. Esa profecía está en Ezequiel 37, donde se habló allí del valle de los huesos secos. Allí se dan los detalles de esa profecía, que Dios lo iba nuevamente a devolver a su tierra, ¿verdad?, de origen, que era el Canaán, y eso ocurrió cuando posteriormente Dios profetizó que el imperio medo-persa iba a derrocar el imperio babilónico, y que el líder de ese imperio medo-persa, que fue Ciro, le iba a dar el mandato a Israel, que estaba en Babilonia dispersado por aquella periferia, los iba nuevamente a deportar de nuevo a Canaán, o a, como usted quiere llamarle, a Palestina. Y entonces, pues ahí es cuando Ciro da los 3 decretos para que Israel salga de Babilonia
y en su viaje al Canaán, pues muchos israelitas se unieron, ¿verdad?, a ellos, y nuevamente el pueblo de Israel se volvió a formar como el reino de Dios. Y ese reino duró hasta los días de Cristo. Cuando Cristo surge, pues quien está en vigor es ese reino de las 12 tribus de Israel. ¿Me siguen? Cristo perteneció a la tribu de Judá y se había profetizado en 2 de Samuel 7:12 al 19. Dios le había profetizado a David que uno de su linaje o de su línea se iba a sentar en su trono. Y en Lucas 1, del 30 en adelante, cuando el ángel Gabriel le da el mensaje a María, le dio en arroz bichuelo de una manera clara que el que iba a nacer de ella, que iba a ser Jesús, se iba a sentar en el trono de David. Y ese que se iba a sentar en el trono de David era Jesús. Pues por lo tanto, aquellos reyes israelitas eran tipos de Jesús, porque Jesús también se iba a sentar en un trono, pero en este caso no es en un trono terrenal, como ocurrió con los reyes de la israelita y los reyes de otras naciones. La profecía del mensaje que le da el ángel a María, como le dije, está en Lucas 1, del 30 al 35. Que Jesús se iba a sentar en el trono de David. Por lo tanto, cuando Jesús nace porque del pueblo de Israel, porque perteneció a la tribu de Judá. María también pertenecía a la tribu de Judá y también José. Cuando Jesús nace, entonces, quien está, o el imperio que está gobernando en ese momento, es o fue el imperio romano. Y antes del imperio romano, pues había asistido ya el imperio griego. Y antes del griego estaba el medo-persa. Y antes del medo-persa estaba el babilónico. Y antes el sirio, y así sucesivamente, y viceversa. El imperio sirio, babilónico, medo-persa, el griego y el romano. Y entonces, pues ya sabemos que ese pueblo de Israel, cuando Jesús nace, está en efecto. Y Dios es quien lo está dirigiendo y gobernando a través de la ley. Entonces, pues Dios profetizó en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 44, cuando Daniel le interpretó la visión, el sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua o la imagen que Dios le presentó, pues Dios le dijo a Daniel que en los días de esos reyes, entiéndase de los reyes romanos, Dios iba a establecer un reino que jamás iba a ser destruido. Nota que iba a establecer un reino que jamás iba a ser destruido. Eso está en Daniel 2:44. Que ese reino iba a permanecer para siempre. ¿Por qué jamás iba a ser destruido? Porque el pueblo de Israel sufrió destrucción. Como te dije anteriormente, cuando está Salomón, Dios le prometió romperlo en 1 Reyes 11:11 al 13, y eso ocurre después de Salomón. Se fragmentó, y te repito, el reino en dos bandos, las 10 tribus del norte y las 2 del sur, y entonces las 10 tribus del norte fueron derrotadas por el imperio sirio, y las otras 2 del sur fueron derrotadas por el imperio babilónico. Repito, te estoy refrescando la memoria para que lo vayas entendiendo bien. Luego viene Dios, y entonces en el 604 viene Nabucodonosor, arrasó las otras 2 tribus del sur, desaparece, y en ese cautiverio babilónico son deportados del Canaán a Babilonia Jeremías, Ezequiel, Daniel, y entonces ellos profetizaron acerca del retorno de Israel nuevamente al Canaán, lo que en efecto ocurrió una vez surgió el imperio medo-persa, donde el Ciro, repito, dio el visto bueno para que los israelitas regresaran nuevamente a Canaán. Y entonces hasta que llega Cristo. Cuando llega Cristo, pues la profecía decía
que en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? En los días del cuarto imperio. Y el cuarto imperio, según Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, el cuarto imperio fue la parte de abajo de los pies, en parte de barro y en parte de hierro cocido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto, lo que estamos probando por la Escritura es que Dios había profetizado a través de estos grandes profetas que el reino de Israel no iba a ser perpetuo en la tierra, que ese reino iba a desaparecer y que iba a surgir un nuevo reino, pero que ya no iba a ser en específico de una sola nación, sino de todas las naciones de la tierra, según ya Dios se lo había dicho a Abraham en Génesis 12:1 y 2, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Jesús se identificó en Mateo 21:43, Jesús le dijo a los israelitas, a los líderes, que el reino de Dios iba a ser quitado de ellos. Note la expresión, que el reino de Dios iba a ser quitado de ellos. Esto te lo voy a leer porque es muy importante, ¿verdad?, que tú lo entiendas. Dice Jesús: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pero eso está diciendo que ese reino de Israel, que era un componente de 12 tribus, iba a durar hasta Pentecostés. Eso es lo que está diciendo en Arobichuela. El reino de Dios será quitado de vosotros. Y ya sabemos que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser un pueblo de todas las familias de la tierra. Pues entonces el reino de Israel iba a durar hasta Pentecostés. Y eso es elemental entenderlo, porque eso es lo que dice la Biblia. Este estudio es mayormente para los teólogos de todos los movimientos, pero en especial para los teólogos católicos romanos. Para los teólogos católicos romanos. Recuerden que el denominacionalismo tiene mucho del catolicismo. Pues por lo tanto, esta clase es para todos los teólogos de los movimientos, pero en especial para los teólogos del movimiento católico romano. Y para los feligreses que militan en estos movimientos, pues también esta clase que estoy dando les de beneficio, porque ellos están aprendiendo algo que no conocen. Y ese es mi trabajo, enseñar a través de la Escritura lo que yo entiendo que es la verdad. Y si estoy equivocado, que me refuten, pero que sea con la palabra de Dios, no con el yo creo, yo opino, que sea con la palabra de Dios. Te estoy diciendo que ese reino de Israel era el pueblo de Dios, o el reino de Dios, y que iba a durar hasta Pentecostés. Que iba en Pentecostés en adelante a comenzar otro reino que era de todas las familias de la tierra, pero que no iba a ser el reino de Dios, sino de Jesús. Y en eso consiste la clase que comencé a darte hoy. Pero ya te dije que según la profecía, ya Daniel había profetizado que en los días del Imperio Romano, que fue el cuarto imperio, ¿verdad?, basado en la estatua que tuvo Nabucodonosor en su sueño, pues claramente dice que en los días de estos reyes Dios iba a levantar un reino que jamás iba a ser destruido. Te repito, ¿por qué destruido? Porque Israel sí fue destruido, pero el de Cristo no. El de Cristo iba a durar para siempre. Vamos a ver un poquito en Daniel, para que ustedes tengan una idea más clara de lo que estoy enseñándole. En Daniel, en el capítulo 2, note lo que dice. Esto es muy importante que usted lo sepa. Perdón. Dice, Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, no dice reino, reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo,
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Todos estos reinos eran el babilónico, el persa, el griego, el romano, etcétera, etcétera. Dice, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El Dios, el gran Dios, ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Pues aquí se está hablando claramente que esta piedra, claramente, ¿quién iba a ser? Jesús. Ustedes saben que en la epístola de Pedro identificó a Jesús, ¿verdad? Como la piedra o la roca, ¿verdad? Eso está en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Pedro identificó a Jesús como la roca y la piedra. Pues esa piedra o esa roca fue Jesús, que cogió a Satanás y lo derrotó. Y una vez lo derrotó, pues el pueblo santo que Dios iba a hacer en Adán, que se perdió por causa del pecado, lo iba a hacer a través de Jesús. Pero que ese pueblo santo o ese reino, Dios Padre no iba a ser el dueño de él, sino Jesús. Y de eso es que trata la clase, para que tú lo entiendas bien. ¿Me sigue? Ok, porque te lo voy a probar posteriormente. Estoy siguiendo la secuencia, los eventos, ¿verdad?, subsecuentes, para que vayas entendiendo la palabra de Dios. Pues ya te expliqué que Daniel profetizó que en los días de los reyes romanos, Dios iba a establecer un reino que nadie lo iba a destruir. Y te probé que según la Biblia, Jesús nació durante el segundo emperador romano, que fue Augusto César. Eso está en Lucas 2, 1 y 2. Jesús nació durante el segundo emperador romano, que fue Augusto César. Y dice en Lucas 3, 23, que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Pero antes de Jesús comenzar su ministerio, había una persona que desempeñó un papel bien importante en la obra de Dios, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando Dios lo llamó, ¿verdad?, o que fue escogido para trabajar en su obra o en sus planes, cuando Juan empieza a predicar, noten en qué consistió su predicación. Dice, en aquellos días, Lucas 3, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note la expresión de Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que no entienden los teólogos en su gran mayoría, que es el reino de los cielos. Y si no lo entienden los teólogos, pues menos lo van a entender sus feligreses. Pero yo te voy a explicar lo que significa reino de los cielos, que ya te definí lo que es un reino. Un reino son millones de personas que tienen un líder que lo gobierna, que se llama rey. Y que para que haya un reino tiene que haber un territorio, o sea, la tierra, una ley, para que entonces esas personas se rijan por esas leyes que las dirige y hace cumplir ese rey. ¿Me sigue? Y entonces aquí la predicación de Juan el Bautista era, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan usa el nombre reino de los cielos, está diciendo de un reino que no está en los cielos. Está hablando de un reino que iba a estar en la tierra y que posteriormente va a estar en los cielos. Porque el reino de los cielos significa lo que te dije ahora. Pero si Juan o yo dijese reino en los cielos, una cosa diferente. Porque si digo reino en el cielo, en los cielos, estoy hablando de un reino que ya está en el cielo. Pero según la Biblia, con Dios Padre no vive nadie, ningún ser humano, excepto salvo Jesús. Jesús es el único, según Hechos 7:56, que está sentado a la diestra de Dios. No hay nadie más allí en el tercer cielo, sino solamente Dios Padre y Jesús
que está sentado a su diestra. Por lo tanto, en el cielo ahora no hay un reino de gente. O sea, no hay millones y millones de gente con cuerpos. Solamente está Jesús con su cuerpo transformado en gloria y de poder. Entonces, cuando Juan comienza su ministerio y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note la expresión se ha acercado. Se ha acercado significa que no está. Es que está próximo a llegar. ¿Entiende? Te lo repito. Cuando Juan el Bautista dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Juan está hablando de un reino que estaba próximo a comenzar, pero que posteriormente va a estar en los cielos. Y ese reino del que habló aquí Juan el Bautista tuvo que ver con el que profetizó Daniel en Daniel 2:44, que Daniel lo profetizó 600 y pico de años antes de Cristo. ¿Me entiende? Y por lo tanto, cuando Juan dice arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, se refirió a que el reino que va a estar en los cielos posteriormente, que va a ser de todas las familias de la tierra según Dios se lo dijo a Abraham, pues el reino Juan estaba anunciando que estaba cerca para posteriormente estar en los cielos. Cuando vamos a la Biblia, después que Jesús se convierte, vamos a encontrar lo siguiente. ¿En qué consistió la predicación de Jesús? Pues en el capítulo 4 de Mateo, dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note en qué consistía la predicación de Jesús, porque cuando se habla aquí de evangelio significa buena nueva. Pues ya aprendimos que Juan el Bautista había dicho que el reino de los cielos se había acercado, y aquí dice que Jesús en las sinagogas de los judíos decía o predicaba acerca de el evangelio del reino, o sea, la buena nueva del reino. Cuando Jesús entonces los mandó a predicar a ellos, dice en Mateo capítulo 6, una vez escogió sus 12 discípulos, cuando Jesús los enseñó a orar, esto que voy a explicar, pongan mucha atención porque esto es muy importante. Jesús le dijo a ellos, en Mateo capítulo 6, versículo 7 en adelante, dice, versículo 9 en adelante,